La serie, como vieron ahí, se llama Échale leña al fuego. Los fuegos sobreviven echándole leña, y que sea una buena leña. Y una buena leña dentro de esta relación con Dios, la que estamos comparando con la fogata, ¿eh? La relación nuestra con Dios va a depender de la buena leña que le echemos. Y eso venimos a hacer hoy aquí. Así que les pido por un segundo que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque este día, después de haber transcurrido, Señor, pues ahora tenemos la oportunidad de escuchar sobre ti, sobre tu voluntad en nuestra vida, Dios, y apartar la religiosidad de nuestro corazón, porque eso no te gusta, Padre. Queremos estar claros de que tu palabra nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida, Señor, y cuáles son las herramientas que tú nos das para ello. Úsame, Dios, que no salga nada de mi boca que no sea de tu agrado, Padre, pero abre los oídos y los corazones de todos nosotros para que podamos aprender, poder aplicarlo en nuestra vida para poder ser felices y de paso enseñar a los que no lo sepan. Y eso te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, gracias por cerrar sus ojos y orar. Para mí es un privilegio, como decía el otro día nuestro hermano Leo, que el Señor lo usó bastante el domingo en que predicó. Es un privilegio poder compartir con ustedes, porque cuando estamos estudiando estos temas, somos confrontados, somos directamente por Dios retados a ser cada vez mejores en lo que hacemos para poder enseñar a otros. Eso es lo que Dios hace. Y hoy, todos sabemos, es 27 de febrero, es un día de regocijo en la República Dominicana porque tenemos la celebración de la independencia nacional, ¿verdad que sí? Y de paso, alguien por ahí celebra lo que se llama el carnaval. Y eso, una vez escuché a un pastor brasileño predicando sobre el tema y diciendo que eso significa carne para Baal. En pocas palabras, es algo que no edifica a nadie y mucha gente acude a ver esas cosas. Pero ese no es el tema nuestro hoy. Gracias al Señor tenemos esta serie que todos conocen, que es Échale leña al fuego, y apoyados en un verso clave conocido como Apocalipsis 3:16, donde nos enseña Dios a que no podemos ser, ¿qué cosa? Tibios. Porque tibios, ¿qué pasa con nosotros? Él nos vomitará. Entonces, como mi tema hoy se llama Échale oración, es una buena leña para nuestra relación, he usado un verso que está en Jeremías 33:3. ¿Y por qué uso este? Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado a la gente decir que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y en Google, el señor Google sabe que sabe mucho. Yo entré y le puse esa palabra para ver qué verso en la Biblia, porque cuando yo pongo cualquier otro verso que alguien recita y yo no sé la cita, yo la busco y aparece. Pero esa la he buscado tantas veces, tanto antes de cuando no existía la internet, yo la buscaba ahí. Pero ahora que la busco, no me aparece. Significa entonces que es una herejía. Algo que Dios no ha dicho, que la gente quiere decir, porque aprendieron a lo largo de los años culturalmente que eso era posible. Pero no es así. Miren lo que dice Dios en Jeremías 33:3 a nosotros. Y este es el verso por el cual quiero que hoy presten atención para que puedan entender en sus oraciones cómo funciona realmente la oración y cómo, aunque la hacemos, estamos mal porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios dice, así nos da la libertad abiertamente, y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con el perdón no me había transformado. Ahora sí, wow, llegó el poder de la vista, se me estaba a punto de ir. Miren, a lo largo de nuestra vida hemos visto que el ser humano, todo aquel que está a nuestro alrededor, quiere, necesita e inclusive quiere interactuar con los demás, quiere poder comunicarse con los demás, y lo hacemos a través de hablar, ¿no? Hablar. Y esto nos indica que es muy importante, porque si nos comunicamos y tenemos una pregunta, hay respuesta, ¿no? Y si necesitamos que alguien nos entienda, pues eso sucede, ¿verdad? Y no sé, de alguna manera, ya sea natural o sobrenatural, cuando nacemos, hasta la fecha que estamos aquí, venimos como aprendiendo una forma de poder interactuar entre nosotros. ¿Y saben por qué fue eso? Fue porque el mismo Dios, desde que nosotros fuimos creados, desde un principio nos regaló una mente. ¿Sabe qué hace esa mente? Organiza las ideas. ¿Ok? Esa mente también viene acompañada de un oído que escucha y lo medita todo. Y esa mente viene acompañada de una boca que expresa lo que hay en nuestro pensamiento y que de alguna forma eso que puso en nosotros también lo puso en los demás para poder interactuar entre nosotros, ¿sí o no?
Eso fue lo que hizo Dios, el que se la sabe toda. Y una cosa que aprendí desde el principio es que dice que Él creó a Adán y Eva. Y desde un principio les dio instrucciones. Pero quería saber si en el pasado, de algún modo, ellos se comunicaban. Y sí, siempre existió. Dios tenía una comunicación con ellos totalmente en vivo, ahí, de tú a tú. Ellos tuvieron esa oportunidad de ver a Dios como era. Pero a partir de aquel momento en que ellos decidieron desobedecerle, la instrucción que ya Dios le había dado, hubo un pequeño problemita. Dios es santo. Y ellos dejaron de ser santos. Se volvieron pecadores. Y Dios en su gloria y en su sabiduría decidió mantenerse apartado de nosotros a una distancia prudente, porque su gloria en ese instante nos hubiera destruido, porque ya éramos imperfectos. Este cuerpo se volvió lamentablemente así. Y en su santidad, Él nunca dejó de amarnos, o sea, siguió con el propósito que tenía, de amarlos incondicionalmente, aunque ya fuéramos pecadores. Y por eso sabemos que Él había preparado para el futuro un plan con Cristo, para que con su muerte, todo aquel que creyera en Él pudiera alcanzar la vida eterna. Y en ese momento que la recibimos, pues el Espíritu Santo es otra de las cosas que Dios pone en nosotros, para que podamos entender eso. Entonces, a su vez, ahí mismo Dios crea en nosotros una necesidad de que cuando estamos en la vida y surgen situaciones que no son agradables, o tal vez son agradables, pero quisiéramos saber qué piensa Dios, cuál es su parecer de lo que estamos haciendo, o sea, cuál es tu voluntad en esto que estoy haciendo. Y en ese sentir, en ese deseo, a la vez, Dios nos da la oportunidad de que si le vamos a obedecer o si queremos hacer lo contrario, ¿no? Y también, por otro lado, nos pide una y otra vez a nosotros que lo tomemos en cuenta en todo lo que hacemos. Si vamos a hacer algo, Dios, voy a hacer una casa, Dios, quiere una familia, que lo tomemos en cuenta. Él nos da el permiso. Y si ven en su boletín el primer punto, siempre es importante saber de dónde sacamos lo que hacemos. Si tenemos en conciencia que lo que estamos haciendo de algún lado correcto lo aprendimos, ¿no? Y dice que como cristianos, o sea, los que nos consideramos hijos de Dios, dice que mi fuente de aprendizaje es la Biblia. Yo digo la Biblia y creí en la Biblia porque es el único libro que me habla de ese Dios al que nosotros decimos creerle, ¿no? Entonces, si Él sale de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice. Proverbios 3:6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará qué camino debes tomar. Como lo vimos en Jeremías, si recuerdan, Dios dice, clama a mí. ¿Tienes una situación? Habla conmigo, no te quedes con ella. Y hay varias formas de nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Todos sabemos que la más importante y la más sencilla es, ¿qué cosa? La lectura de la palabra. Ahí Dios ya nos está hablando a nosotros. Ya Él nos está hablando a nosotros. Miren eso como la oración de Dios hacia nosotros. Pero hay otra forma que inclusive no se sustituye con nada. O sea, esa es la oración. Por ejemplo, yo no puedo mandarle un chat a Dios. Mandarle un chat a Dios o un email. No puedo mandar una paloma mensajera a Dios. Yo tengo obligatoriamente que usar el método que Él utilizó para mí, el que Él me dio esa herramienta, y se llama la oración. Y estuve investigando qué significa, cuál es el significado de la oración y de dónde viene. Y dice que viene del latín oratio o orationis. Y ese significado es discurso, es lo que significa orationis, discurso. Pero se define como un conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, o a una divinidad, o a un santo. Esa es la definición del diccionario. Pero nosotros los cristianos sabemos que como somos hijos de Dios, porque ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Él pues nos deja su palabra, para que cuando accionemos en esas acciones que nosotros hacemos de fe, tengan una justificación de dónde vienen. Y esa es la Biblia. Esa es una palabra que es viva y es eficaz. Los que le oran a los santos a veces ni saben de dónde vienen esas cosas. O esas otras deidades por ahí que son cosas que mueren con el tiempo porque de algún modo nos llevan a la verdad, ¿saben? Todas las mentiras se caen de la mata. Y cuando escuché la palabra enunciado dije yo, pero yo no entiendo bien en detalle qué significa esa palabra. Y aquí en la definición dice que es la emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. O sea, se busca con eso comunicar, pero usó la palabra lingüística.
Y eso está muy fino. ¿Qué significa lingüística? Y dice que es la ciencia que estudia el lenguaje humano y los lenguajes, los diferentes lenguajes. Pude leer en internet que aproximadamente hoy en día existen unas 7.000 lenguas diferentes. Imagínense ustedes, traducir a 7.000 lenguas diferentes, no importa la que sea, si le hace caso a Dios en su palabra, igual le va a funcionar, porque Dios fue que tomó eso en cuenta. Entonces, la oración, como es nuestra forma única para comunicarnos con Dios, tenemos que saber qué enseñan las Escrituras sobre eso. Y en la Biblia, como es mi fuente de sabiduría por la cual yo adquiero esto, quise ver si había un acto en la Biblia, algún indicio de alguna conversación de Dios con el hombre. Y comenzamos con Adán y Eva. Y para eso quiero que vayamos al Génesis 3, versos del 9 al 13. Y voy a empezar en el 8. Ese no está en pantalla, pero voy a empezar en el 8. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ese hombre y esposa eran Adán y Eva, y ya habían pecado. Y dice: así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Miren que aquí comienza la interacción. Comienza Dios a hablar con el hombre. Dice: ¿dónde estás? Y resulta que el hombre le contesta. Dice: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Dice el verso 23. Le preguntó el Señor: ¿y acaso has comido del fruto del árbol que te ordenó que no comieras? Ven, ahí está Dios hablando con el hombre. Pero el hombre no solamente lo escucha, también contesta. Dice, quizá de manera cobarde: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, pero gracias a Dios confiesa y dice: y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le pregunta a la mujer. Miren que Dios interactúa también con la mujer y le dice: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y por eso yo comí. Me imagino que Dios le preguntó a la serpiente y dijo: ¿y? ¿Fui yo? ¿Y? No, pero eso no es. Al final el engaño vino de la serpiente. Eva fue engañada por la serpiente y fue arrastrado Adán por el engaño que hicieron con Eva. Aún así él lo hizo. Y luego entonces Dios no se queda ahí, sigue interactuando con ellos. Miren lo que Dios le dice. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Y dice: y andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Verso 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. En el 16 dice: luego le dijo a la mujer, ya Dios soltó en banda, soltó, no habló más con esa serpiente, y le dice a la mujer, interactuando con ella: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido. Y miren qué fuerte, Dios lo dijo del principio, mujeres, no fue coincidencia. Dice: y él gobernará sobre ti. Verso 17. Y el hombre le dijo, cada quien cogió su tajada. Dice: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que yo te ordené que no lo comieras. En pocas palabras, tú me desobedeciste. Ese fue el pecado, no fue otra cosa. Dice: la tierra es maldita por tu culpa. No sé cómo se sintió Adán, pero yo ya estoy llorando. Dice: toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Dice el 19: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo. ¿Y a dónde volveremos? Al polvo. Qué rico, ¿eh? Dios es muy claro. Con esa acción, de esa conversación de Dios, pues nos queda claro bien cuál fue su justicia ante el pecado del hombre. El hombre falló y Dios aún así le aplicó su justicia. Pero de paso, ¿qué hizo Dios? Pues le aplicó el amor. No lo destruyó. ¿Qué era lo que se me decían? Bueno, que fueran destruidos. Pero Él en su amor decidió no hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Dios lo corrige a ellos. Yo le pregunto, ¿solo lo corrigió a ellos? ¿O sirve de generación en generación la corrección de Dios? Porque esa es su forma de Él hablarnos a nosotros. Ahora bien, también Él nos dice en su palabra que oremos. Y esto es para tener una interacción con nosotros. O sea, Él nos da la oportunidad de que nosotros le hablemos en oración para hacer algo que queremos hacer, que no podemos hacer.
Entonces Él ya quiere ser partícipe de eso cuando se lo pedimos. Así es como funciona. Usted se lo pide y Él lo hace. ¿Entienden? Hoy lo vamos a ver a través de 2 versos. Hay uno que me mandó un hermano en Cristo, que lo amo mucho. Es una persona que ya me ha servido de mucha bendición en la vida. Es mi hermano Merfran, como le dicen en Niwa, Murphy. Está en Filipenses 4, 6, 7. Ese no va a aparecer en pantalla, pero presten atención porque es muy importante. Dice el verso 6. No se preocupen por nada. Oigan bien lo que Dios está diciendo. No soy yo. Es Dios que dice, no se preocupen por nada. En cambio, en vez de estarse preocupando, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Oigan esto. No se preocupen por nada, pero van a orar por todo y van a dar gracias por las cosas que ya han sucedido en su vida. Y eso es lo que significa esto. Así, el verso 7 dice, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Y aquí viene la cerecita sobre el pastel, que dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Eso significa mientras obedezcan a Cristo Jesús. Es eso lo que significa. Otra cosa es que Dios no solamente nos lo dice en ese verso. Vamos al segundo punto del boletín, donde dice que Dios en su palabra me muestra a mí cuál es mi debilidad. En la palabra nos dice dónde está nuestro problema, pero de paso, Él es que me muestra la fortaleza que puedo yo tener en Él. Así que ahí en el boletín pongan debilidad y mi fortaleza. Eso es lo que significa esto. Una vez más, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, del verso 17 al 19, miren cómo dice Dios. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes. O sea, ustedes, ¿qué quiere Dios? Que oren en todo tiempo. Y dice así mismo a ustedes que son creyentes ¿en quién? A Cristo Jesús. No le está hablando a la gente en la calle, le está hablando aquí. Y como está hablando de un fuego, vean que la oración es importante como leña. Porque aquí abajo dice en el verso 19, dice, no apaguen el fuego del Espíritu. ¿Ven? Así es como funciona. Cuando dejamos de orar, de algún modo comenzamos a enfriarnos y vamos ahí cayendo en la triste tibieza de que nuestra oración solamente va a ser cuando vamos a comer, cuando alguien nos pide oración, cuando estamos en olla. Eso es triste, no oremos así. Aquí Dios aclara de que la oración no debe ser de esa manera, sino en todo momento. Entonces yo me pregunto, ¿pero será que yo no sé orar? ¿Será que lo que yo hago de algún modo en la oración, lo que he aprendido hasta ahora, es válido? Porque habrán requisitos. ¿O será que yo sé lo que tengo que hacer, pero la pregunta es, ¿basado en qué lo hago? O sea, ¿de dónde aprendí? Y lo digo porque nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros años que cuando vamos a orar, ¿qué es lo primero que hacemos? Cerramos los ojos. Pero Dios está hablando aquí de que vamos a orar en todo momento, ¿sí o no? Imagínense ustedes que yo voy conduciendo y tengo que orar en ese momento. ¿Tengo o no tengo que orar? Tengo que orar. Es en todo momento. Pero entonces que yo cierre los ojos, ¿qué va a pasar? ¿A qué nadie me dice? ¿Verdad que voy a chocar? Voy a chocar. Entonces no es un requisito cerrar los ojos. ¿Se dan cuenta? No es un requisito cerrar los ojos. Sin embargo, cerrar los ojos tiene su beneficio. Ya sea cuando yo estoy solo en mi aposento, evito una cosa con eso. Igual si estoy orando con ustedes aquí, evitamos ¿qué cosa? La distracción visual. Entonces sí ayuda, ¿verdad que sí? Ayuda. No es un requisito, pero sí ayuda. Es importante que hagamos eso. Otra cosa que, por ejemplo, nos aporta a nosotros es que de hecho es algo que vemos muy frecuente, que la gente se pone de rodillas. Y muchos hacen como en el video que enseñó Iván el otro día, que hacen algo porque otro lo hace, pero la pregunta es, tu conciencia, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación para tú ponerte de rodillas? ¿Será un requisito también bíblicamente? Y les digo que, revisando las Escrituras, no dice que es un requisito. No dice que es un requisito. Más sin embargo, dice, o nos enseña las Escrituras, que las personas que sí lo hicieron, ¿saben de qué manera? Lo hicieron conscientes de que se estaban humillando a Dios. ¿Sabe por qué se humillaban? Porque como dice en el Sermón del Monte, los que entienden que son pobres en espíritu, comprenden su necesidad que tienen de que Dios los ayude. Hay cosas que queremos hacer que no podemos con nuestra fuerza y por eso debemos acudir a Dios.
Y lo que ellos hacían era esto. Ellos se ponían rostro, dice, contra el piso, así, en esa posición. Y eso significaba humillación. Eso significaba personas que entendían eso. Y nosotros hoy en día, si lo vamos a hacer, si nos vamos a poner en rodillas, que no sea porque lo aprendimos religiosamente. A Dios no le gusta eso. Es porque entendemos que debemos estar humillados. Pero Néstor, tú te estás inventando eso, ¿será? Bueno, vamos a seguir viendo porque ya sabemos que no es un requisito en la oración. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra oración sea efectiva? Pensamos en eso, ¿verdad? Eso nos lleva, porque somos creyentes, ¿sí o no? Entonces, como creyentes, eso nos lleva al tercer punto del boletín. Dice que ser religioso a mí no me sirve de nada. Entonces, ¿cómo no soy religioso? Bueno, comenzamos a ver el carácter correcto. Es el de Cristo. Y Cristo es que forja nuestro carácter. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la religiosidad. Entonces, ¿cómo yo dejo de ser? ¿Cómo no voy a ser religioso? ¿Qué puedo hacer para no ser religioso? ¿Saben lo que podemos hacer para no ser religiosos? Es comenzar a ver las enseñanzas que tienen las Escrituras con respecto a la oración. Saber qué es lo que estoy haciendo está ahí sustentado en su palabra, que no es que yo me lo inventé o lo aprendí de mi mamá, o eso me dijo el pastor o el sacerdote, ¿entienden? Leamos Mateo 6, del 5 al 8. Y miren lo que dice Jesús. Esto lo estaba enseñando Jesús directamente a quienes, a sus discípulos. ¿Quién aquí se considera un discípulo de Jesús? Levante su mano. Discípulo. Bien, la gente, gracias a Dios por lo que lo levantaron. El que se considera discípulo y no toma en cuenta su palabra y su enseñanza, es solamente un religioso. Y dice aquí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Él se está refiriendo aquí a los fariseos, que eran de que los más comandantes en la ley y en la palabra, pero los llamó hipócritas, porque sabían la ley, pero en el fondo solo lo hacían para que lo vieran. Mira lo que dice aquí, más adelante dice que lo hacían para ser vistos por los hombres. Y mira que dice Jesús, para que no tengan duda, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Ustedes saben cuál era la recompensa? Una gente que pasaba decía, wow, mira, ese hombre es un hombre de Dios, míralo, yo quiero ser como él. Y eso fue todo lo que ganaron con eso. A nosotros, lo que estamos aprendiendo de Jesús, mira lo que Jesús nos dice, y mira cómo lo dice, lo personaliza, y así lo sentí yo. Yo le estoy señalando a ustedes, pero hay 3 dedos que me apuntan a mí. Me dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará donde los otros quieren que lo vean, en público. Y mire lo que dice el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Aquí habla de los gentiles. Jesús llamaba gentiles a aquellos que no eran del pueblo judío, del pueblo de Israel. Él les llamaba gentiles porque ellos eran fuera de ese medio y eran los que sí le escuchaban. Pero aún así ellos creían que porque decían palabritas bonitas, muy poéticas, iban a ser escuchados por Dios. A Dios tampoco le agrada eso de usar un palabrerío. Por ejemplo, dice ¿por qué? Porque dice que el Padre que está en el cielo sabe de qué ustedes tienen necesidad. Sabe perfectamente lo que tienen necesidad. Y dice, antes de que muchos de ustedes lo puedan pedir, ya Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, ¿por qué en nuestra oración estamos nosotros lloriqueando? ¡Ay Dios, dame! ¡Ay Dios esto! ¡Ay Dios lo otro! Hermano, eso es una fe muy fea. Usted no ha leído bien las Escrituras. Dios le dijo que ella sabe lo que usted necesita. Use su tiempo de oración para cosas que son más efectivas, son cosas espirituales. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto en la oración? Otra vez su palabra. Vamos ahí a Santiago 4. Santiago 4. Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, no de sus discípulos. Y dice en el capítulo 4, del verso 1 al 4. Y me gusta porque comienzan diciendo esa palabra, ese enunciado que dice, acérquense más a Dios. En vez de estarse alejando con religiosidad, leamos su palabra. Recuerden que si vamos a sentir algún tipo de orgullo, al estar aquí parado, yo no siento orgullo de lo que yo soy. Soy orgulloso de lo que Dios hizo en mí. Eso es lo que me ayuda a conocerlo. Así mismo dice aquí que nos acerquemos más a Él. Y comenzamos leyendo. Me quedé en Santiago aún aquí. Dice, ¿qué es
lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes. Aquí dentro de la congregación, no estamos hablando ya afuera, ¿eh? Aquí siempre hay uno que dice, mira qué es lo que está diciendo. O aquel, mira, ¿viste? Eso es lo que pasa. ¿Pero por qué? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Mira Iván lo que está haciendo, viendo así, míralo, y es el santito. Mira Rafa, loco por quitarle de una mañangá la cosa a Carlos. Eso, ¿sale de dónde? Sale de nuestro corazón. Y por eso es que vienen esas situaciones. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? El número 2, desean lo que no tienen. Y entonces traman y hasta matan para poderlo conseguir. Envidian lo que el otro tiene, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para podérsela quitar. Y sin embargo, no tienen lo que desean. No es porque no tuvieron fuerza para quitárselo al otro. Oigan por qué es porque no se lo piden a Dios. No se lo piden a Dios. Y aún muchos de nosotros se lo pedimos a Dios. Aquí dice, y aún cuando lo piden, tampoco lo reciben. ¿Saben por qué? Porque lo piden con malas intenciones en nuestras oraciones, nuestra conversación con Dios. Estamos usando un mal sentido de lo que debemos hacer. ¿Y saben por qué? ¿Para qué lo queremos? Para nuestro placer. Cuando yo le pido a Dios un carro nuevo, o le pido una casa con piscina, y oigan, somos tan hipócritas que a veces decimos, Señor, dámela, porque esa finca yo la voy a compartir con mis hermanos. Y después el hermano te la pide y dice, que se dañó la luz. Miren, Dios sabe tanto que en ese punto nos examina el corazón y miren cómo nos llama. En el verso 4 dice, adúlteros. ¿Por qué nos dice adúlteros? Adulterio es esto. Hay una relación entre mi esposa y yo. Si meto a otra persona es adulterio, porque no va en ese contrato. Si yo meto a otra persona entre mi relación y Dios, de Dios y mía, nuestra relación es entre él y yo, no puedo meter otra cosa allí. Y aquí en el verso 4 nos advierte Santiago de lo siguiente. Dice, es que no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Ustedes, no él de ustedes, es ustedes de él. Y luego es tan importante que lo repite. Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Miren, hay personas que hoy prefieren estar donde está la carne para Baal que estar aquí aprendiendo sobre el Señor. Prefieren estar en el colmadón. Y a eso significa hacerse amigo del mundo, de las cosas que el mundo, Satanás usa contra nosotros. A hacer eso nos da a nosotros es como un termómetro de medición. ¿Dónde estoy ahora? En este momento que voy a orar, ¿dónde está mi corazón? ¿Estaré tibio en mi relación con Dios? ¿Estaré frío, o sea, alejado? O peor aún, estoy tibio. ¿Saben? Lo ideal es estar caliente. Entonces, si somos entendidos de nuestra posición espiritual en ese momento, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Será que le estoy obedeciendo a Dios en esto que hago actualmente o será que estoy obedeciendo a la carne? ¿A qué le estoy haciendo caso? Eso es el punto donde debemos revisarlo. Entonces, eso significa que de algún modo debemos cambiar nuestra forma de pensar. Si estamos pensando que estamos bien, ver entonces cómo piensa Dios para poder nosotros acercarnos a Él. ¿Qué dice su palabra sobre eso? Entonces, si vemos en Santiago 4, nuevamente, pero esta vez del 5 al 10, verso 5. Miren aquí, eso me dio una galleta a mí esa palabra. Miren cómo dice aquí. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? O sea, lo que hemos estado leyendo hasta ahora, ¿será que creemos que eso es de lujo ahí? ¿Que no tiene un significado en tu vida? ¿Que la vas a ver y ay, qué linda? No, tiene un significado. Dice que ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel a Él. Pero cuidado, aquí no está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fiel. Está hablando del Espíritu que nos mantiene vivos nosotros, que decida buscarlo a Él. Y Él da gracia con generosidad. Y vuelve y reitera, como lo dicen las Escrituras. Dice, Dios se opone a los orgullosos. ¿Cuáles son los orgullosos? El que dice que no necesita a Dios. El que dice, bueno, gracias a mi esfuerzo, yo lo he logrado todo. Dios a ese, que le vaya bien. Pero hay un tema, a los que sabemos que necesitamos a Dios, miren cómo Dios nos dice, pero da gracia a los que son humildes, a los que reconocen la necesidad que tienen de Él. Y el verso 7, pues ya es una instrucción directa. Yo como hijo de Dios la cojo para mí. Espero en Dios y les ruego que ustedes también. Dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. ¿Por qué hay que resistir al diablo? Estamos orando y ahí está Él, pero acuérdate la cena, la serie.
No, suelta en banda a ese hombre, quédate con Dios, quédate ahí con Él. Suéltalo, que Él te va. Y luego dice, y Él huirá de ustedes. Verso 8, acérquense a Dios. Y como lo buscamos a Él, Él va a hacer lo mismo, se va a acercar a nosotros. Si nosotros nos alejamos, Él como un caballero, pues se mantiene en su lugar. Y aquí está. Y dice, lávense las manos, y nos llama pecadores. ¿Cuántos somos de ese club? Yo soy de ese club. Somos pecadores. Tenemos que tratar de purificar nuestro corazón. Es una instrucción. Purifique su corazón. Deje de estarle metiendo serie. Métale palabra. Use leña. Dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Un tiempecito con Dios, un tiempecito en el colmadón, un tiempecito aquí, así. Y que sea de corazón, porque dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risas y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y una vez más, Dios en su sano amor, Dios solamente quiere que yo me humille, pero tiene un final feliz. Haces algo, te humillas, y miren cómo dice Dios que va a hacer con nosotros. Dice aquí, y Él los levantará con honor. Las escrituras no están de más, no son un lujo. Hagan lo que Dios les dice. Yo siempre me pregunté, desde que tengo uso de razón, si Jesús era el Hijo de Dios, resucitó. Pero aún antes de resucitar, antes de morir, primero, Él continuamente oraba. Pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú oras tanto? Siempre me pregunté por qué Jesús hacía eso. Entonces, resulta que Jesús no le restó importancia a eso. Y si Él no lo hizo, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? Quise buscar, a ver si la Biblia tenía algunos versículos que hablaran sobre eso. Que me dijeran a mí que Jesús lo hacía. Y no están en pantalla, yo lo voy a leer, presten atención, lo voy a leer así rapidito. Por ejemplo, encontré en Hebreos 5:7, dice que Cristo, en los días de su carne, o sea, mientras estaba vivo, tenía todas esas complicaciones, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, Él lloraba. Dice, al que le hacía al que podría librarle de la muerte. ¿Quién era ese? Su Padre. Y miren cómo era que lo hacía. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. El principio que enseña la Biblia para amar a Dios es el temor a Él. Y Jesús le tenía un temor reverente. Así lo aclara aquí. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas. ¿Para qué? Para orar. Dice, y al anochecer estaba allí solo. Jesús. Lucas 6:12 dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Nosotros estamos forjando nuestro carácter de Jesús. Sigamos leyendo. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. Ay, cuánto nos gusta hacer eso. Dejar de dormir para ir a hablar con Dios. Cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. No era un hipócrita para hacerlo enfrente de la gente. Dice, pero con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Como verán, en Lucas 9:18 dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con Él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? El carácter que nosotros tenemos que aprender de la oración es de Él que debe venir. Jesús era ese maestro por excelencia. Él no se equivocaba. Entonces, ¿de quién debemos aprender? Del mejor, es de Jesús. Miren, Él fue obediente. Y por eso siempre tenía la gracia de su Padre con Él. Porque Él vivía, ¿para qué? Para los negocios de su Padre. Lo decía. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces, aún siendo un tipo con todos los privilegios del mundo eternos, que era Jesús era el más privilegiado, nunca dejó de orar. Y nosotros lo dejamos de hacer. ¿Saben qué sí es un requisito para nuestra oración efectiva? Es la obediencia. Porque Jesús, ¿qué era lo que más hacía? Era obedecer. ¿Por qué muchas veces no recibimos las cosas? Porque queremos que lleguen sin obedecer, haciendo lo que nos da la gana. Y pensando que porque hoy escuché a aquel orando, ya yo estoy en paz con Dios. Tu relación es con Él ahí. No es Él, el otro ya tuvo la suya, la tuya es tuya, obedece tú también. Jesús nos enseña a orar, porque no hay excusas. No sabemos orar. Por eso los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos hacer para orar? Y Jesús le enseña. En Mateo 6, a partir del 9, dice, ora de la siguiente manera. Me lo dice a mí, te lo dice a ti. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconoce que está en el cielo. Dice que sea siempre santo tu nombre. A nosotros nos conviene que entendamos eso. Que tu reino venga pronto. El de aquí no me gusta. Mira cómo está Rusia.
Dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En el cielo todo el mundo respeta. Aquí tenemos la opción de decidir si lo hacemos o no. Pero cuando oramos tenemos que reconocer que queremos hacer eso. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Tú sabes una de las razones por las que me gusta orar por el alimento. Mi mamá hace cosas muy ricas. Brenda es una experta cocinando. Pero si Dios no produce lo que ella va a cocinar, si el del campo no lo siembra y Dios no lo hace germinar, no hicimos nada. Por eso es importante dar gracias a Dios, porque Él lo permite. Pero hay que ponerlo en nuestra oración diaria. Y miren que Él sabe que necesitamos eso. Verso 12 dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y aquí hay algún stop. Es muy fácil decir, mira que yo perdoné a aquel. ¿Tú sabes cuando tú aprendes a perdonar a aquel? Cuando entiendes el perdón que Dios te dio a ti. Si no entiendes el perdón que Dios te dio a ti, jamás vas a poder perdonar al otro. Entonces, una vez que tú vienes a Dios, primero procura de que en tu oración hayas estado consciente de que perdonaste al que te hizo mal, cosa de que el perdón te pueda hacer sentir paz a ti. Y dice que no permitas que cedamos ante la tentación. Mi tentación, la tuya. Que yo soy débil con las mujeres, yo soy débil con el alcohol, yo con los juegos de azar. Sea cual sea, esa noche, ahí en tu aposento guardado, dile a Dios que te ayude con esa tentación, porque tú ya sabes que no podrás. Y dice, si no, rescátanos del maligno. ¿Cuántos no tenemos el miedo de ser atropellados, de caer en la boca injusta de la gente, de hablar mentiras, o de caer en mentiras de otros? ¿Cuántos no queremos ser robados? Eso es, Dios nos libraría de eso. Pero si no se lo pides en oración, no va a ser un hecho en tu vida, va a ser parte de la estadística. ¿Ok? Si vemos en Juan, una de las cosas que veo en esta oración que Jesús hace es que la oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Él le dice Padre nuestro, ¿verdad? Nosotros ya entendemos eso. Entonces muchas veces quiero saber si hay también un orden bíblico para hacer la oración. Porque, por ejemplo, hay algunos momentos que escucho a la gente decirle, Espíritu Santo, dame esto, dame lo otro, haz esto. Pero el Espíritu Santo no está para darte. Tú al Espíritu Santo le puedes dar gracias porque te da entendimiento, porque Él está para eso. Porque lleva tu oración a Jesucristo, que Él. Dale gracias a Él por todas esas cosas, porque te redarguye. Pero Él solo es el canal. Otros he escuchado decir, mira, Jesús, dame. Pero no fue el mismo Jesús que te dijo que si querías algo que se lo pida al Padre y que sea en su nombre. La función de Jesús es ser intermediario. Es intermediario. ¿Y por qué yo lo digo? ¿Porque me lo estoy inventando? No, leamos Juan 14:6. Miren cómo lo diseña Jesús. Jesús sigue enseñando aquí. Dice en 14:6, Jesús les contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Nadie puede llegar hasta Dios sino por medio de Él. Y continúa diciéndonos más en el verso 12 y el 14 del mismo capítulo. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Y miren por qué, cuál es la ventaja. Dice, porque voy a estar con el Padre. Jesús está a la diestra del Padre, recuerden eso. Y dice en el verso 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Solo que esa cualquier cosa, recuerden que no pueden ser las pasiones internas de ustedes para placeres, son cosas espirituales. Dice, y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, o sea, no lo duden. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y Él la lleva al Padre. Padre, dale una ayudita ahí a este hombre, quiere arreglar su matrimonio. Dale una ayudita, ese hombre quiere dejar los vicios. A esa mujer, mira, no deja el chimoteo, ella quiere dejarlo, ayúdala. Cosas como esas. Y Jesús nos garantiza que si no nos apartamos de Él, si estamos ahí, ¿no? Siempre pendiente de lo que Él nos enseña, nuestra oración será cada vez más efectiva de manera espiritual. ¿Y saben por qué? Hay una prueba en la Biblia, también la Biblia enseña de una prueba. La iglesia del primer siglo, los Pablo, los Pedro, los Santiago, esa gente, ellos lo vivieron. Ellos vivieron esa relación con Dios. Ellos eran justos y no solamente lo eran, lo actuaban. O sea, todo el que los veía sabía que eran justos. Y en cierto modo, cuando vamos a dirigir nuestra oración a Dios, debemos hacerlo siempre con acción de gracias. Dar gracias por todo, ya lo leímos hace un ratito. Y recuerden que el orden correcto es pedírselo al Padre. Para hacerlo hay que tener el Espíritu Santo en nosotros, habiendo recibido a Cristo.
Y lo hacemos porque ya leímos el fundamento. ¿Entendieron? Acabamos de leerlo, lo vamos a aplicar porque ya lo leímos. Si vamos al cuarto punto del boletín, vamos a necesitar un poco de ayuda con la oración. Porque nosotros somos un poco flojos con eso, de orar. Eso cansa, si me tengo que levantar temprano o acostar tarde. No es mejor ver la serie o ver el juego de pelota. Eso es difícil. Entonces, hay una ayuda que tenemos adicional como herramienta que Dios nos da. Como no soy religioso, ¿verdad? Yo uso la leña del ayuno. En el punto 4, ponga ayuno y la meditación. Yo quería saber si bíblicamente también estaba establecido lo del ayuno. Si había algún indicio bíblico para yo creer en eso y aplicarlo. Esto no tampoco está en la pantalla, solo escúchenlo, presten atención y pueden anotar las citas. No, ese no es. Éxodo 34, 28, no está ahí. Dice, y vamos a venir de atrás para adelante. Dice, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. O sea, ayunó. No comió ni pan ni agua en esos 40 días. En Jueces 20, 26 dice, volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo de la casa de Dios. Y llorando, se sentaron delante del Señor y ayunando todo el día y hasta la noche le ofrecieron al Señor holocausto y ofrendas de paz. Luego veo en 1 Samuel 7:6 que dice, se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí. Dice, y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Segunda de Crónicas 23 dice, lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó a todo Judá, y eso lo agregaba él, a que ayunaran. Luego leo en Esdras 8:23 que dice, así que todos ayunaron ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera. ¿Y sabe lo que pasó? Él nos bendijo. ¿Se dan cuenta que el ayuno tiene evidencia suficiente para creer y aplicarlo? En Esdras 16 dice, luego salió del templo y se dirigió a la habitación de Jonatán, hijo de Eliasib. Y una vez allí, no comió ni bebió nada, pues estaba triste por el pecado de los israelitas, porque habían vuelto del cautiverio. Nehemías 9:1-2 dice, el día 24 del mes, los israelitas volvieron a reunirse. Dice, para ayunar, vestidos con ropa ásperas y la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya se habían apartado a los hijos de los extranjeros. Pues puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. En el Salmo 35 David dice, sí, estaban enfermos. Y dice, yo me preocupaba. Se preocupaba al punto que dice, yo ayunaba y me vestía de cilicio. Y decía, y quisiera que mis oraciones vuelvan a mí. O sea que lo que yo oro tengo un resultado. Quise irme más profundo y dije, ¿será que Jesús también ayunó? Y miren lo que encontré en Mateo 4:1-2. Creo que sí, ese está. No está. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. No quería comer el hombre. Fue tentado. Entonces, ¿acaso el ayuno sería necesario? ¿Verdad que sí? Es necesario. El mismo Jesús lo hacía. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Dios para que nosotros podamos tener un ayuno sincero, correcto? Ahora sí vamos a Mateo 6. Jesús nos sigue enseñando, ahora nos enseña sobre el ayuno. Versos 16 al 18. Miren cómo dice. Recuerden, Dios le está diciendo a cada uno de ustedes hoy. Le dice, cuando ayunes, que no sea algo evidente. Dice, porque así lo hacen los hipócritas, o sea, los religiosos. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan así desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Eso es lo que más hay, gente religiosa que quieren que tú sepas lo que está haciendo. Y mira lo que dice Jesús aquí. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es la recompensa? Wow, ese es un hombre de Dios, míralo. Cuánta hambre pasa por la voluntad de Dios. Ay, y eso fue todo lo que recibió, más nada. Otra vez Dios nos dice a nosotros en el verso 17. Pero tú, Iván, tú, Leo, tú, Néstor, cuando ayunes,
Peínate, no sé qué, yo, Iván, no sé, pero nosotros tenemos que ponernos bonito. Dice, y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. O sea, de que tú no eres un religioso. Dice, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, una vez más, por obedecerle, te va a recompensar, te recompensará. Entonces, cuando nosotros estamos ayunando, ¿por qué ayunamos? Cuando decidimos ayunar es porque estamos orando con un propósito. Tenemos alguna necesidad y queremos que Dios en esa necesidad pues nos apoye, ¿verdad que sí? Cuando nosotros estamos ayunando, de momento sentimos lo mismo que sintió Jesús en el desierto. ¿Qué fue? Hambre. Y cada vez que tú se recuerdes que tienes hambre, tienes que usar ese tiempo para recordar que por ese propósito tienes que orar. Por eso es que estamos ayunando, para sentir el hambre, y el hambre nos recuerda que estamos orando por algo que de hecho lo podemos hacer solos, o como vimos en las Escrituras, en grupo. La iglesia completa puede hacerlo porque es válido en las Escrituras. Lo raro de todo esto es que lo estamos haciendo aún sabiendo que Dios sabe lo que le vamos a pedir. ¿Tú sabes por qué lo hacemos? Yo le pregunto a ustedes, si dejamos de hacerlo o lo hacemos, ¿Dios dejará de ser Dios? Dios no dejará de ser Dios porque nosotros ayunemos o no. Sin embargo, tú creces espiritualmente. El crecimiento es para ti. La oportunidad de crecer es tuya. Tú tienes que tomarla aplicando eso en tu vida. Y por eso el ayuno es parte de la oración. Tenemos que usar ese apoyo. Cuando estamos así flojos, tibios, o si estamos calientes, sigamos más calientes, usemos el ayuno como una herramienta adicional. Por último, en mi reflexión, la palabra reflexión habla de la misma que vamos a hablar ahora, que es una segunda herramienta cuando estamos orando, y es la meditación. Busqué en el diccionario cuáles son algunas descripciones y mire lo que me dice. Dice uno, que es un pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento. Dice, para estudiarlo o comprenderlo bien. Una segunda definición dice, oración que se hace en silencio. O sea, es muy personal. O reflexión intimista, o sea, que es muy tuya, sobre algún tema espiritual o algo trascendente. La meditación es otra herramienta interesante. Cuando leemos la palabra de Dios, por leerla, la leemos, dejamos hasta la Biblia abierta para que vean que nosotros somos bien religiosos. Y no la usamos para orar por ella, para entendimiento. No la usamos para meditar qué Dios me quiere decir hoy aquí. Si soy su discípulo, ¿cómo debo seguir adelante en esta vida que yo llevo? Para eso es que debemos reflexionar. Para eso es que debemos aprender a tomar nuestro espacio, nuestro tiempo. No solamente orar en público. Hay necesidades públicas. Yo, por ejemplo, aquí quiero orar por la gente que tiene necesidades. Pero cuando yo digo a la calle, por ejemplo, yo esto lo hago, no estoy diciendo que lo hagan ustedes. Pero yo voy por la calle y en vez de andar diciendo a todo el mundo que me pasa por ahí, hey, Dios te bendiga, hey, Dios te bendiga, se oye muy bonito y es correcto si lo hace de corazón. Pero para mí es más sincero si cuando me voy a mi cuarto allá apartado a orar, le digo, acuérdate de aquel, Señor, acuérdate de él. Mira que esta persona está sufriendo, este tiene una enfermedad. Ahí la bendición, a través de mi oración, puede tener un mejor efecto. Por último, y cerramos con este verso, no sé si lo llegué a poner en... Aquí está, Romanos 12:2. A mí, en mi experiencia personal, fue lo único que me ayudó a entender que algo estaba mal y que había que pensar diferente. Y Dios me lo está diciendo, y léanlo conmigo. Mírenlo aquí donde dice en el episodio, dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Yo iba al carnaval, yo salía al colmadón. ¿Y de quién lo imitaba? De la demás gente que vivían. Entonces, ese pensamiento es cultural. ¿Me fue bien con eso? Les puedo asegurar que no. Gasté mucho dinero, me enfermé muchas veces, desobedecí a mis padres, no me dio resultado. Más bien, ahí está Dios haciendo por nosotros lo que no queremos hacer. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme, como decía el otro, no es que choco. No, es aquí el asunto. Dice, que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Me vas a cambiar el rostro? No, dice, cambiándole la manera de pensar. Yo pensaba como la cultura, ahora pienso con la palabra de Dios. Porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios en la oración, como esposo, como hijo, como padres, como hermanos en la congregación. Dice que es buena,
la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Oremos, hermanos. Dios, gracias. Tú eres grande, tan grande como lo es el infinito universo, Dios. Gracias porque aún así, en tu grandeza, Dios, humildemente, tú bajaste y moriste por cada uno de nosotros en una cruz. Y resucitaste al tercer día. Dice que el que cree esto tiene vida eterna. Lo hemos creído, Dios. Y ahora te oramos, Padre, con la conciencia de que tú nos enseñas en cada cosa que hacemos cuál es tu voluntad. Y queremos vivir para ella, Dios. Queremos ser hallados justos. No porque somos justos por hacer cosas buenas, sino porque fuimos justificados por la sangre de Cristo en la cruz. Danos más sabiduría en esto y que cada uno de los que va aquí y aquellos que nos ven en las redes también y escuchen el mensaje puedan aplicar esto en su vida al momento de la oración. Que esta leña mantenga viva nuestra fe y nuestra esperanza en tu regreso, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no,
soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Mi Dios, tú